¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento porque vamos a hacer una colección de 5 recetas. Van a ser 5 semanas que les voy a enseñar a hacer postres en miniatura. Me han estado pidiendo mucho que quieren emprender, que las mesas de postres, que posiblemente los petit fours. Entonces vamos a hacer 5 postres que van a ser muy buenos, que se pueden hacer chiquititos para vender y están padrísimos. Así que cada semana vamos a ir aprendiendo uno nuevo. Hoy vamos a comenzar con el cheesecake, que es facilísimo de hacer y la gente le gusta mucho, se vende bastante bien y lo vamos a poder usar para sus emprendimientos. Bien, vamos a ir con este cheesecake de miniatura. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 90 gramos de galleta. Esto es para la base. Tiene que ser la galleta que ustedes deseen. Si quieren Oreo, quieren de animalito, quieren Marías, lo que ustedes deseen. Va a decir a su gusto. Después, 48 gramos de azúcar. El azúcar nos va a ayudar a tener una fuerza, ¿vale? Después, 56 gramos de mantequilla fundida. Es con lo que vamos a hacer nuestra galleta, nuestra base. Y después nos vamos con la mezcla. Final vamos a hacer 170 gramos de queso crema. Después 94 gramos de azúcar, después el jugo de un limón y 160 gramos de crema para montar, ¿vale? Bien importante. Ya si ustedes lo quieren hacer de otras cosas, lo pueden ingresar, pero tienen que aumentar también la cantidad de masa de grenetina o de grenetina. ¿Cuánto vamos a utilizar de grenetina? Vamos a ponerle 20 gramos de grenetina, ¿vale? Entonces, de todos modos, yo les voy a dejar un link aquí de cómo se hace nuestra masa de grenetina. Yo ya la voy a tener lista. Después de este video es importante que vayan a ese video para que sepan cómo se hace una masa de grenetina y se van a quitar de problemas. La pueden tener congelada, además la van a sacar cuando tengan sus preparaciones y es súper fácil. Vamos a comenzar moliendo la galleta. Recuerden la galleta que ustedes deseen y la vamos a pasar por el procesador. Ok, ahora vamos a ponerlo por acá y vamos a ponerle azúcar. Y ahora nos vamos con la mantequilla. Ok, aquí ya la tenemos y ahora nos vamos a ir a nuestro molde. ¿Sale? Este es un molde de silicón, tiene una medida de 4.5 por 2.5 de alto. Ayudan muchísimo, sobre todo para este tipo de postres pequeñitos. Y le vamos a poner aceite en aerosol, la marca de ustedes deseen. Y ya después vamos a ponerle nuestra galleta. La galleta es poquito, tiene que ser una basecita como de la mitad de su dedo meñique, así. Y ahorita lo vamos a aplastar y vamos a tener todas nuestras bases. Bueno, aquí yo lo tengo. Me voy a ayudar de la base de un batidor de globo y para poder presionar. Si no tienen, pues con los deditos no pasa nada y le vamos a ir haciendo así. Bueno, bien importante, ya en este punto nos vamos a ayudar siempre de una charola, ¿sí? Porque entonces ya va a tener otro peso, entonces yo lo que no quiero es de que ya lo tenemos que, y hay que llevarlo al refri, y ahí lo vamos a llevar, se va a caer todo, no, entonces lo tenemos en una charola y con eso lo vamos a meter en el refrigerador o al horno, lo que ustedes deseen, pero ya en este punto es muy importante que siempre lo vamos a llevar en charola. Ya eres miembro de mi canal, eres súper fan de mi contenido y te gustaría tener los videos hasta con 5 días de antelación. Hazte miembro, vamos a tener algunos en vivos cada 15 días y nos estamos pasando súper bien. ¿Qué esperas? Hazte miembro. Bueno, entonces aquí mi agua lo calenté 30 segundos en el microondas. Le voy a echar la grenetina y voy moviendo. Así. Está tibiecita el agua, no pasa nada. Entonces lo vamos a dejar así, lo vamos a mezclar perfectamente bien. No le meten ahí porque si no va a sacar un montón de burbujas, saca espuma, es normal, es algo natural de la grenetina. Y lo voy a dejar así. Y entonces ahorita se va a empezar a transformar en gel. Y una vez que entre a gel, nos vamos a ir al microondas. Lo vamos a ver de todos modos. Vamos a hablar un poquito sobre las grenetinas. Las grenetinas son coagulantes que nos ayudan a tener más fijo, más firme las proteínas. En este caso se utiliza enormemente para hacer gelatinas, para hacer mousses, para hacer semifrios, para hacer un montón de cosas. Se utiliza la grenetina dentro de la pastelería. Puede ser de pescado, puede ser de res, puede ser de cerdo, luego está combinado. Pero ¿qué es lo importante? Es siempre hidratar, si lo tenemos en polvo, 6 veces su cantidad en agua, ¿vale? Es bien importante. Entonces, si es... Imagínense, son 100 gramos de grenetina, entonces necesitamos 600 gramos de agua para ir combinado. Tiene que aparecer esta parte de gel a sol o sólido a gel. Y una vez que lo tenemos a gel, se tiene que calentar para que todos esos cristales ya no se vean o no se sientan. Y después vamos a tener la masa de grenetina.
Todas las gelatinas o todo producto que tenga gelatina, yo les recomiendo que mínimo tienen que reposar 6 horas en el refrigerador. Si es posible, 12 horas es increíble. Y si son 24, pues es mucho mejor, ¿vale? Entonces, el reposo es bien importante para que realmente tengamos todo el trabajo de la gelatina, para que esté perfectamente bien, que tengamos una mordida muy bien hecha y que podamos usarlo dentro de nuestras preparaciones, ¿vale? Entonces, bien importante dejarla reposar. Bueno, ¿qué creen? Fíjense que como le pusimos el agua tibia, nos estamos ahorrando un paso. Y qué buena onda que nos salió ahorita. Entonces uno pone el agua tibia, le pone la grenetina, lo mezcla y ya se disolvieron los cristales. Así lo voy a utilizar. Pongan mucha atención. Vamos entonces con la mezcla de nuestro cheesecake. Vamos a ponerle ahí el queso crema, limón. Crema para montar, también lo calenté unos 30 segundos en el micro. No más. Azúcar. Y lo voy a poner a licuar. Y ahorita voy a ir la grenetina. Listo, ya que lo tenemos así, vamos a abrir por acá y voy a ingresar la grenetina. Listo. Dejamos que se licúe por unos 20 segundos y paramos. Bien, entonces yo aquí me ayudé, voy a poner mi manga, me estoy dando de 1 litro de plástico y vamos a verter nuestra mezcla de cheesecake. Bueno, aquí yo ya tengo la manga, no tengo ningún tipo de duya, entonces nada más corté un puntito y ahora sí a servir. Bien llenitos, así todos. Una vez que lo tenemos, entonces nos vamos a ir al refrigerador, les digo mínimo 6 horas, 12 buenísimo, 24 ya la armamos. Listo, pues ya pasó el tiempo que sea necesario. Ahora bien importante, yo 1 hora antes de sacarlos, los puse en el congelador nada más para que la salida, sobre todo en este tipo de moldes, fuera un poquito más fácil. Están como casi semi congelados, pero miren qué rápido salen, ¿sí? No están, ¿cómo se llama? Congelados per se. Miren, están suavecitos todavía, pero me ayuda esa horita para que los pueda desmoldar pronto. Así todos, ¿vale? Es muy sencillo de sacar. Ven estos cheesecakes súper bonitos. ¿Qué les parece? ¿Qué te está pareciendo el contenido? ¿Te está gustando? Un favor, déjame en los comentarios de qué es lo que quieres aprender, si te está gustando y si ya hiciste tu postre, algunas dudas, por favor escríbeme, yo siempre estoy respondiendo. Dale like, a mí me ayuda muchísimo para que este canal crezca y lo más importante es que tomes este link y lo compartas en tus grupos de Facebook, de Instagram, de Telegram, de lo que tú quieras, pero por favor siempre compártelo. Y bien importante, hay una campanita en la parte de abajo en donde tú le tienes que picar y entonces te van a llegar alertas de cada vez que yo subo un video, que tengamos un en vivo para que no te pierdas nada. Gracias. Bien, y finalizamos con la mermelada que ustedes deseen. Yo acá tengo una mermelada de arándano, de blueberry, que queda bastante rica. Si hubiera tenido fresa, le pongo fresa, o lo que yo quisiera. ¿Va? Así. Y esto es un detallazo. Quedan súper ricas, súper buenas. Y eso se sirve en un platito así bonito y ya lo tenemos. ¿Quieren utilizar capacillos? Se puede usar capacillos, pero en este caso siento que va a ser más la manchadera que la buena presentación. Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿vale? Vamos a ponerlo así y ya lo tenemos. Quedan deli. ¿Qué preparamos el día de hoy? Hicimos estos mini cheesecake que son súper fáciles de hacer, buenísimos para la venta y sobre todo para apapachar a nuestros invitados. ¿Te gustaría un curso de solamente mesas de postres? Pues tengo uno que está buenísimo, que es un costo muy pequeñito. Te voy a dejar aquí el link por si se te antoja. Y tenemos un montón de cosas de entre galletas, postres en lámina. Una belleza. Tienes que verlo, ¿vale? Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana.